Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Omar Salcedo. El día de hoy nos encontramos con Rafael Fonseca. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Omar. Qué gusto tenerte el día de hoy aquí. Gracias, Omar. También el gusto es mío. Muchas gracias. Hay muchos elementos que se generan para poder tener una visión de sociedad. Y Rafael ha hecho una propuesta desde la candidatura a la presidencia de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Y hay 9 puntos, 9 engranajes que particularmente me gustaría saber cómo podemos conectar esas ideas con la realidad, Rafael. Con mucho gusto, estoy listo a responder lo que tú quieras. Espectacular. Ampliarlo, sí. Sí, porque muchas de estas propuestas y de muchos candidatos a veces pareciera que fuera una letra en un papel, pero no hay una conexión de por qué se requiere esto en la realidad. Me gusta esa introducción. Lo primero que tengo que decir es que esto no es una propuesta que nos sentamos Rodrigo y yo en los últimos días a escribir. Esto es una propuesta de 10 años de trabajo, de la experiencia misma en la sociedad, de mucho trabajo dentro de las comisiones técnicas, particularmente en mi caso en la Comisión de Economía, Planeación y Asuntos Gubernamentales, de donde fui presidente 4 años, pero además de eso, pues todo el tiempo un miembro muy activo. He sido miembro 3 veces de la Junta Directiva y lo que está decantado aquí es sobre todo una propuesta. No lo tomemos como que está enfocado a arreglar las cosas mal, porque sí hay que arreglar mucho, pero ese no es el enfoque. El enfoque es de las oportunidades que nos estamos perdiendo. Y esa es la parte clave, ¿sí? Tenemos un montón de oportunidades que nos estamos perdiendo. En estas oportunidades hay conceptos que tú nombras que me encantaría que lo conectáramos y comencemos con el primero. Hablas sobre 2 puntos. Influencia y conocimiento. Influencia y conocimiento, eso para una sociedad de ingenieros, ¿para qué le sirve? Bueno, ese es un punto central, ¿sí? Nosotros debemos seguir la experiencia de la gente que sabe. Hace unos 5 años más o menos salió un informe en donde decía que cuál era el secreto de por qué los gremios influyentes eran influyentes. Y ese secreto me dejó muy marcado, porque decían con toda claridad, hay solamente una cosa que comparten todos esos gremios influyentes. Estoy hablando desde la ANDI hasta la misma CCI. Y es que todos tienen un centro de investigaciones. Ellos generan su propio conocimiento, generan contenido. Y con base en ese contenido, en ese conocimiento que ellos mismos generan sobre su propio trabajo, sobre sus propias condiciones y situaciones de problemas y de oportunidades, pues pueden salir a hablar con toda tranquilidad. Y cuando salen a hablar con toda tranquilidad y le dictan cátedra si es necesario al gobierno y le pueden criticar sus políticas, entonces se vuelven influyentes. Y nosotros lo que necesitamos es precisamente ser influyentes para poder mejorar la política pública, que tiene que ver pues con el país, siempre conectados con el país y con los ingenieros, la defensa de los ingenieros, la lucha contra la corrupción, un montón de cosas que tenemos que hacer siendo influyentes. Pero para poder ser influyentes tenemos que saber de qué hablamos. Correcto. Y para saber de qué hablamos y hablar con peso, pues tenemos que saber de qué estamos hablando. Es decir, es una cosa casi que elemental que sabemos todos los ingenieros. Tenemos que estudiar primero. Hay una cosa muy interesante y es ¿qué necesitamos en el país? Hoy necesitamos esas ideas frescas, Rafael, donde las decisiones que atañen al interés general no estén permeadas por ese interés particular, donde esa forma de pensar, el elemento técnico que tiene la ingeniería realmente sea considerada en las decisiones de una política de Estado. Rafael, tú aquí en mis notas tengo tener proyectos efectivos. Esos proyectos efectivos, ¿cómo lo podemos conectar con la planeación y la investigación, lo que acabas de decir? Ok, digamos que no necesariamente son la misma cosa, sino son... Por eso lo llamamos engranajes. Sí. Engranajes significa que no es uno detrás de otro o elementos simples y sueltos, sino son elementos de un mecanismo complejo. Sí. Todos tienen que funcionar de la misma manera.
Proyectos efectivos, en la propuesta lo que quieren decir es que tenemos un montón de cosas por hacer. De hecho, hoy en día en la sociedad, si uno va y mira qué estamos haciendo, hay muchas cosas que estamos haciendo al mismo tiempo. Pero si uno no administra eso, si no hace gestión de todas esas cosas simultáneas, no llega a ser efectivo. Entonces, el tema de proyectos efectivos quiere decir que tenemos que meter un método de administración de muchas cosas al mismo tiempo. Y ese método está inventado. Claro, hay que conocerlo y hay que saber de eso y haber tenido experiencia en eso. Ese método es la gestión de proyectos. Total. Pero necesitamos asegurarnos que no se nos quede todo esto, y permítaseme decir una palabra bien coloquial, en carreta. Porque cualquiera ve esta propuesta y, como me han dicho muchos, no, pues eso, si hacemos eso, mejor dicho, la sacamos del estadio. Claro, sí lo vamos a hacer. Lo que pasa es que tenemos que administrarnos, porque si no nos administramos, seguramente se nos queda en carreta. Entonces, ¿cuál es la administración de fondo ahí, de base? Es la gestión de proyectos. Hay un elemento que yo sé que hay muchas personas que les gustaría preguntar sobre esos proyectos que quedaron en carreta, donde estas ideas divergentes, estas ideas de estas personas que trabajan en las regiones, sí, quedan en papel, quedan en los anaqueles del olvido. Rafael, ¿cómo podemos nosotros incorporar esas valiosas posiciones de nuestras regiones en la toma de decisión del interés general de nuestro país? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, excelente. Ahí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, debo señalarles que Rodrigo es un hombre de regiones, ¿no? Ajá. Él siempre ha sido de regiones. Entonces, pues él tiene el sentimiento de las regiones claro, y dice: nosotros necesitamos ayudar a que las regiones visibilicen a nivel nacional sus problemas, para que aquí, desde la ciudad capital del país, se pueda ayudarles, solamente por el efecto de que el gobierno está aquí normalmente. No tiene nada que ver con centralismo ni nada de eso, porque curiosamente, y esta es una invitación que le hago a todo el mundo, si ustedes hablan con un ingeniero bogotano, normalmente él no habla de Bogotá, habla de Colombia. Sí. Ese es un sentimiento que tenemos aquí muy encontrado, raro. Nosotros sentimos mucho a Colombia, y eso está bien, y eso tenemos que aprovecharlo más que cualquier otra cosa. Volviendo al tema principal, entonces se trata de ayudar a que las regiones solucionen sus problemas, pero hay que ir más allá, Nosotros tenemos varias de las regionales que están realmente pasando dificultades, tanto digamos en su organización, en su parte económica, etc. Y aquí tenemos algo que pertenece a la teoría del sistema, si te acuerdas de eso. Es que cuando tienes en un sistema, tienes varias unidades que hacen la misma cosa, que son operacionalmente similares, tú tienes una oportunidad enorme de optimización. Sí. Entonces, lo primero, cuando hablamos del concepto de transversalidad, es que todos nos conectemos en todos nuestros métodos y en todas nuestras ejecuciones. ¿Eso qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Las comisiones técnicas permanentes, nosotros debemos... Antes era muy difícil decir que una comisión técnica permanente, cuando estoy hablando de antes, es antes de Zoom. ¿Sí? Antes era muy difícil decir que vamos a hacer una integración. Hoy en día no hacer la integración, pues es perder una oportunidad enorme. Cierto. Entonces eso tenemos que aprovecharlo, tenemos que tener temas cruzados entre todos para poder aprovechar al máximo el potencial que tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? No es, para que no se entienda mal, no es que en el Cesar tienen un problema y entonces que aquí los de Bogotá los de la Nacional le van a parar bolas a los del Cesar, no. Es que el problema que hay en el Cesar de pronto ya pasó en Antioquia o ya pasó en Atlántico. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar precisamente la experiencia de todos nosotros al respecto. Pero eso va más allá, es decir, compartir métodos y herramientas también. Yo hace mucho tiempo, desde por lo menos 9 o 10 años, cuando empezamos a ver todas estas cosas, inmediatamente en el trabajo de las comisiones uno decía: nosotros deberíamos tener aquí un método de discusión, y yo fui el encargado de ir a proponerlo en la junta directiva.
se aprobó en la Junta Directiva, pero finalmente no se implementó. Y no importa que no se haya implementado, a lo mejor estábamos un poco inmaduros como para esa implementación. Pero lo interesante de eso es que desde hace tiempo estamos con toda claridad de entender que nuestras discusiones en las comisiones, para que valgan la pena y terminen en algo efectivo, que es una palabra clave aquí, efectivo, necesitamos tener un método, una forma en que hacemos las discusiones para llegar allá. Las comisiones técnicas permanentes hoy en día tienen un enorme potencial, pero se queda en ese enorme potencial en general. No voy a decir que esto es una verdad revelada, sino digamos en general. Y no producimos lo que podríamos producir por lejos. ¿Qué hacemos para catalizar todo eso y ser efectivos? Entonces tenemos que tener un método que nos produzca primero una información, como se llama normalmente en estos casos de investigación, la carpintería, para que los miembros de las comisiones puedan tener mucha información antes de una discusión. Entonces ahora dices tú, arreglé eso a nivel nacional, tengo que arreglarlo en las comisiones, en las regionales también, para que podamos todos tener la misma discusión, el mismo tipo de discusión, el mismo método de discusión que produzca resultados muy buenos. Y se encuentra uno, cuando habla de estas cosas, con que en una regional, específicamente en la del Cesar, encuentras tú que ya tienen hasta software hecho allá para administrar esto. Entonces uno dice, caramba, si hemos perdido demasiadas oportunidades. Si eso es así, lo que tenemos que hacer, todos valorando y todos de acuerdo, decimos, vamos a decir que lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a hacer lo bueno rápidamente y después hacemos lo perfecto. Entonces, si hay ese software, pues lo aplicamos todos ya. Y entonces tenemos un método unificado a través de un método que ya fue sistematizado, perfecto. Y ahí seguimos y decimos, pero le falta esto, le falta aquello, pues lo mejoramos. Ahora de dos conceptos, sistemas, tomas de decisiones. Sí. Aterricémoslo con la tesis de Melo, donde las partes se parecen al sistema y en este caso la toma de decisiones para que el sistema sobreviva requiere recursos para que esto funciona. Sí. Así como en la sociedad requiere recursos para que se sostenga, un país requiere recursos para que se sostenga. Sí. La visión acumulada sobre estas decisiones en el país, cuando faltan recursos, es la tributaria, pero y la generación de ingresos. En el caso de la sociedad es socios que aporten, pero hay elementos para generar ingresos de manera diversificada. ¿Cómo podemos tomar una decisión para que esos ingresos podamos tener un sistema sostenible? Permíteme hacer una aclaración. Hoy no es socios que aporten, no. Hoy tenemos unos ingresos buenos, muy buenos, de los estudios y dictámenes que hacemos. Atendemos como centro consultivo del Estado. Nosotros, entre otras cosas, hemos advertido y lo hemos discutido en la Junta Directiva y presentamos un protocolo allí para saber dónde está la línea diáfana de qué es consultoría y qué es centro consultivo. Okay. Y eso está en la Ley 80. Y esa es una parte muy clara antes de hablar de los ingresos. Nosotros decimos con toda claridad, la Sociedad Colombiana de Ingenieros no se puede equivocar. Primero porque no es su esencia hacer consultoría. Así algunos crean que es que se puede hacer, puede ser la Sociedad Colombiana de Ingenieros, puede parecerse a una empresa de consultoría. No es cierto. ¿Por qué? Por estas dos cosas que voy a decir. La segunda cosa que voy a decir, la primera fue no es su esencia, la segunda es que en la Ley 80, por ejemplo, está sumamente claro cuál es esa diferencia. Nosotros tenemos que dedicarnos a todo aquello y lo escribimos con mucha claridad en el protocolo que presentamos a la Junta y que no logramos aprobar, en donde dice a qué sí y a qué no. Las cosas que sí tienen que ver, por ejemplo, con políticas públicas, claro. Las cosas que dicen que sí tienen que ver con que una entidad está embarazada con un problema que no puede resolver
sino es con alguien que sea completamente no sesgado y cosas de ese estilo. Todas esas cosas podemos hacerlas perfectamente. Así es de que con eso te resuelvo una parte de la pregunta. Seguiremos haciendo lo que deba hacerse como centro consultivo, claro, y ahí hay unos recursos importantes. Pero quiero advertir algo que ni siquiera lo digo yo, sino un analista de los que nos han acompañado en esta campaña, que son bastantes, unos gente muy descollante de la misma sociedad, que dice, no, usted si logra hacer todo esto si logran hacer todo esto que están pensando, pues eso va a fluir todavía mucho más, porque cuando tienes influencia, eres visible en forma muy importante, y entonces mucha gente va a querer hacer más cosas. Entonces la primera fuente de recursos es eso. Pero nosotros hemos visto cosas muy interesantes. Mira, en uno de los observatorios que claramente tenemos que montar, pero tenemos una lista de 20, y si tú hablas con cada ingeniero que esté preocupado en las cosas de la ingeniería y en los problemas del país, seguramente te da ideas para más observatorios. Pero uno de los observatorios que claramente tenemos que hacer rápidamente es el observatorio de corrupción en la contratación estatal. Muy bien. ¿Por qué? Pues tenemos el experto a mano, ¿sí? De hecho, lo hace todos los días. Entonces, que es Rodrigo, claro. Entonces, hemos estado observando cómo hacer ese observatorio y utilicé las palabras, digamos, repetidas a propósito. Fuimos a la Universidad de los Andes a ver cómo ellos tenían ingresos para poder mantener el observatorio que ellos tienen al respecto, que no es, digamos, el mismo tema, pero ellos tienen un enfoque más de cómo se comportan los políticos y nosotros más el operativo que hace Rodrigo. Entonces serían incluso complementarios muy interesantes. ¿De dónde ellos se nutren de ingresos? Cooperación internacional. Okay. Cooperación internacional. 2 países de Europa del Norte y 3 ONGs les financian ese observatorio, que es muy interesante, tiene unos recursos tremendos, hacen unas publicaciones bellísimas que se ve que tienen un sustento muy importante. Pero para cooperación internacional tú tienes que cumplir unos requisitos. Y son unos requisitos que cada quien se los pide, se lo pide la organización de forma diferente, pero que son claves. Uno, pues que tiene que ser para apoyar la democracia, para bajar la pobreza, para bajar la desigualdad, ese tipo de cosas sociales que nosotros, entendiendo bien nuestra misión superior, que está incluida en la propuesta y siempre estamos diciendo tenemos es que apuntar hacia esa misión superior, los cumplimos o los cumpliríamos muy bien. Pero la tercera cosa que siempre nos van a exigir es la transparencia. Y la transparencia tiene que ser absolutamente a prueba de todo, porque es que no es que nosotros nos sintamos o no nos sintamos transparentes, no, nos van a hacer exámenes de eso. Entonces, por eso, uno de los puntos, uno de los engranajes que hay allí es la transparencia total. Nosotros tenemos que volver todos nuestros procesos, todos nuestros procedimientos, incluso la forma de pensar. Yo alguna vez le comentaba a alguien, es que la transparencia es una actitud. Es una actitud, no es que uno sea transparente aquí hoy y mañana no sea transparente allá, no, uno es transparente, es la actitud que uno tiene. Entonces necesitamos llevar a que la actitud, si se puede decir así, corporativa de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sea transparente, que el secretismo se acabe, que todos podamos saber todo lo que tenemos que saber entre todos todo el tiempo, que las decisiones, ya que me tocaste el tema de las decisiones, que las decisiones se tomen siempre con un método que garantice la transparencia. Eso es fundamental. Entonces, ahí remato, por eso es que estos son engranajes, ¿no? Porque si te das cuenta, cada vez que me haces una pregunta de un tema, se engranan los demás. Se muchas cosas. Se engranan los demás. Entonces digo, ese va a ser seguramente una fuente de recursos muy importantes. Solo dependen de nuestra gestión, de que hagamos una gestión bien hecha, de que nos organicemos bien, que haya varios niveles de liderazgo, que mucha gente, y volvemos al tema de los proyectos, que mucha gente se involucre, muchos de nosotros se involucren en liderar los proyectos. Hay algo que hay que luchar, Rafael. Sí. Y vuelvo a los sistemas y la toma de decisiones. Sí.
¿Por qué las campañas de la sociedad no deben parecerse a lo que está pasando en el país, que es el que hable más mal del otro es el que gana? ¿Cómo podemos luchar contra esa cultura? Bueno, me haces una pregunta que es complicada, ¿no? Sí, pero es interesante. Sí, es interesante. Primero, nosotros nos hemos propuesto ver el futuro, ver las oportunidades. Eso está más grande que todo lo demás. Ajá. Para atrás solo hemos echado, si se puede decir así, o mirado, porque desgraciadamente hemos tenido algunos ataques injustos, ¿sí? Que no se apegan a la verdad, pero bueno, nos ha tocado responderlos y los hemos respondido. Afortunadamente tenemos la alegría de poder responder todo eso con una tranquilidad impresionante. Voy a decirlo en forma coloquial: cuando uno no tiene rabo de paja, pues no tiene problemas de contestar esas cosas, pero hacen daño, claro, hacen daño. Total. Pero nosotros no queremos hablar de eso. Nosotros tenemos una propuesta espectacular, como tú la has visto. Sí. No queremos hablar de eso. Queremos hablar es de todas las cosas de todas esas oportunidades que tenemos que trabajar entre todos en forma juiciosa, ¿sí? Con cariño por la sociedad, a la cual le tenemos que tener la lealtad. Es a la sociedad y al país, y nosotros tenemos que lograr todo eso. Puede que no podamos hacer los sueños que tenemos. Yo quisiera hacer 20 observatorios, posiblemente podremos hacer 3, 4, pero dejamos el camino de cómo se hacen. Entonces, bueno, yo creo que la respuesta que yo te daría es un poco lo que estamos haciendo. Nosotros nos estamos basando en lo que hay que hacer, en el futuro, en las oportunidades, no mirar atrás. Ven, transparencia desde el mismo actuar y pensar. Sí, señor. Bien, Sí. Para terminar, Rafael, y Sí. yo sé que muchos de ustedes quieren saber, hay un punto que particularmente nos llamó mucho la atención a los que participamos en otra hora en la Comisión de Jóvenes, y habla sobre servicial para los ingenieros. Terminamos con esto. Cuéntanos, Sí. ¿qué significa servicial para los ingenieros? Antes de contestarte, ya que tocaste la Comisión de Jóvenes, quiero contar una cosa también interesante. En los entusiastas jóvenes que nos acompañan, que son muchísimos, empezando por ti. Muchas gracias. Yo les hice una aclaración un día, les dije: joven, sí, joven, esta es una campaña de jóvenes, De jóvenes. sí, pero no por los muchachos que tienen pocos años. Es que he conocido unos jóvenes de 85 años. Con unas ideas espectaculares. No, una cosa espectacular. Entonces estamos convencidos con los mismos jóvenes de corta edad, porque toca ahora explicarlo así. Ellos mismos me han dicho qué bueno sería tener la posibilidad de nosotros, con el ímpetu de la juventud de años, ¿cierto? Con ese ímpetu poder tener a alguien que para consultarle cosas cuando uno tiene dudas. Y ya incluso lo habíamos propuesto desde hace 2 años en la Junta Directiva, necesitamos urgentemente unos pares. Siempre tenemos que tener pares para nuestros trabajos, porque la Sociedad Colombiana de Ingenieros corre riesgos todos los días con sus conceptos. Correcto. Necesitamos unos pares que cuiden a la sociedad allá en los trabajos, y lo hemos visto, lo hemos sufrido en carne propia, de los riesgos que se corren en estos trabajos tan tremendos. En un día podrías perder la reputación de la sociedad colombiana, de toda la vida, de 140 años casi. Entonces, no solamente vamos a oír a los jóvenes y no a oír. Todo esto que ves tú ahí en la propuesta tiene que ver con cómo vamos a hacer realidades. Cuando hablamos de la gerencia de proyectos, de la gestión de proyectos, es para hacer realidades ese ímpetu. Pero también vamos a tener la comisión de mayores. Total. Para poder disfrutar el valor de la experiencia. Ahora devolvámonos todo y a tu pregunta. La Sociedad Colombiana de Ingenieros tiene que ser de valor para cada uno de nosotros. Tiene que prestar servicios para cada uno de nosotros. Y esos servicios, hay un montón de servicios que podemos hacer. Te voy a nombrar unos pocos que se me ocurren. El primero de ellos, no quisiera responder el primero, sino digamos, todos tienen sentido, y es que nosotros no podemos y no debemos hacer
como si fuéramos la academia regular. Y entonces nos dedicamos, como se hace en otros gremios, a hacer educación continuada. Nos hemos vuelto en las comisiones, como no tenemos mucha estructura en las comisiones o nada de estructura, entonces nos hemos vuelto en las comisiones como que invitemos a conferencistas y suplimos eso tan interesante de educación continuada, pero no estructurada. Nosotros deberíamos dedicarnos a lo que no tiene la posibilidad en la academia, que es la voz de la experiencia. Entonces, uno de esos servicios muy interesantes es poder ir a la Sociedad Colombiana de Ingenieros a una tertulia, a una conferencia, a una exposición de personas que saben mucho de un tema, pero porque lo han hecho. Sí. Porque son profesores, pero al mismo tiempo han estado en el campo haciendo la tarea. Y eso es una maravilla. Yo he estado en varias sesiones de eso, en alguna universidad que me invitó un día. Se habló, el tema fue, imagínate el tema, que el comportamiento de los suelos en Bogotá, que es tan complejo, y cómo tenía eso consecuencias en las edificaciones, y tener 15 expertos que han hecho toda la vida eso, más de 30 años cada uno en eso, pues esos sí son expertos. Esos sí son expertos, eso sí es la maravilla que nosotros podemos dar, ese es un servicio, pero sigamos porque es que se fascina uno con todos estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué otros servicios? No, la sociedad está invitada para ser el certificador de varias cosas. Cosas que se me vienen ya a la cabeza y que podemos hacer desde el momento en que lleguemos, en que empecemos toda esta cruzada enorme de transformación de la sociedad. Desde ese momento podemos empezar a tener la posibilidad de ser certificadores de gestión de proyectos. Claro, nos necesitamos a nosotros mismos gestión de proyectos. ¿Sí? Entonces haremos un convenio con el PMI o con el BID para PM4R, ¿sí? y seremos nosotros los certificadores de nosotros mismos. Claro. O hay una iniciativa muy interesante de ser los certificadores de quienes van a ser los revisores estructurales y los supervisores de la construcción que se necesita, pero urgentemente. ¿Quién mejor que la Sociedad Colombiana de Ingenieros participar en eso? Tenemos que ser nosotros mismos, estamos hablando de que para darle un vuelco completo, si se puede decir así, ambiciosamente, claro, hay que ser ambicioso para hacer grandes cosas. Si queremos darle un vuelco a que la ingeniería vuelva a tener realmente posiciones de liderazgo en el país, pues necesitamos hacer un semillero de líderes. Sí. Entonces tenemos que hacer una certificación de liderazgo. Habilidades blandas como nos faltan, una cantidad de cosas. Esos son los servicios de los que hablamos. Ahora, podremos copiar algunos modelos que siempre hemos querido de otro tipo de servicios que son: aprovecha que tienes un mercado grande representado en la sociedad, no tan grande como quisiéramos, porque somos 1000 y piquito, y el piquito está chiquito, ¿sí? Nosotros deberíamos alistarnos para poder transitar a través de la sociedad economías de escala por negociar en conjunto para poder tener esos beneficios para nuestros socios. Sí. De eso, mira, Omar, yo he tenido una experiencia enorme en ese tipo de cosas. Pero quisiera no dejar de decir este servicio que es muy importante. Por favor, ¿cuál sería? En razón de que tenemos yo no sé por qué, una obsesión secretista todo el tiempo, nosotros no nos aprovechamos lo máximo que pudiéramos aprovecharnos, que es hoy en día llamado pues el networking, los contactos, ¿sí? Hemos hablado toda la vida que si uno en Colombia tiene contactos le va bien. Entonces nosotros nos tenemos a todos entre nosotros. ¿Cómo es que no aprovechamos los contactos entre nosotros mismos? ¿Cómo es que no aprovechamos? Y esta es una idea que tú tienes muy claro en la asociación que presides, y que es SSI compra SSI. Claro, nos damos prioridad a nosotros mismos. Y entonces que esto nos sirva electrónicamente, en un mercado electrónico, nos sirva para muchas cosas que necesitamos, como esa que acabo de decir. Yo necesito a alguien que sepa de tal cosa, entonces aquí estoy. Yo necesito comprar esto, o yo vendo esto, y entonces ¿quién me compra? Etcétera. Todas esas cosas que son evidentes que tenemos que hacer, pero hay más. Las visitas técnicas, que eso es un servicio maravilloso. Sí. Las visitas técnicas siempre son maravillosas porque uno aprende una cantidad de cosas
impresionantes. Esas visitas técnicas tenemos que poderlas meter en ese mercado. Tenemos que hacer, por ejemplo, cosas que tienen que ver hablamos de las certificaciones y eso, ese tipo de mercado también nos sirve mucho. Y bueno, en general todo lo que sea podernos interactuar. Los muchachos que van saliendo de las universidades necesitan hacer pasantías. Sí. Las empresas que usan la mano de obra ya, digamos, saliendo de la universidad, pues necesitan pasantes. Entonces nosotros podemos ayudar a todas esas cosas. Esos son servicios de verdad. Para finalizar ahora sí, un mensaje, Rafael, un mensaje para aquellas personas que creen en un futuro de la sociedad. Bueno, que no nos quepa duda, Omar, que somos capaces de llevar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros a otro nivel. No es una labor fácil, nadie lo está diciendo, pero uno no hace grandes cosas si uno no sueña en grandes cosas. Entonces tenemos que soñar en grandes cosas. De toda la propuesta que hemos hecho, porque habrá quienes digan, sí, pero eso es demasiado ambicioso y no sé qué, yo les quiero decir lo siguiente. Yo personalmente he participado en 3 o 4 veces en cosas muy grandes, ¿sí? Y es fascinante lograrlo. Así es de que lo que más bien invito yo es ver cómo hacemos para que cada uno piense en qué va a participar para poder llevar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros a otro nivel. Espectacular. Sí, cada uno. Pues Rafael, y a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias, Rafael, por este espacio. Gracias. Te seguiremos preguntando de acuerdo a las dudas y a las notas que nos vayan diciendo a medida que va surtiendo esta representación que quieres dar para muchas personas que queremos que nuestra sociedad sea muy relevante en la política de Estado. Rafael, muchas gracias. A ti, Omar, y un saludo a todos y que creamos en que sí podemos. A todos, muchas gracias. Saludos.